Bienvenidos a Nespris. Prepárate para descubrir secretos, datos curiosos y detalles sorprendentes que muy pocas personas conocen. 15 secretos de Assassin's Creed Black Flag que no conocías. 1. Las canciones de los piratas tienen un secreto histórico. Las famosas canciones que la tripulación de Edward canta mientras navega tienen una historia mucho más curiosa de lo que parece. El equipo de Black Flag investigó canciones tradicionales de marineros para darle autenticidad al ambiente del Caribe. Darby McDavid, guionista principal, quedó tan fascinado con ellas que decidió convertirlas en una parte importante de la experiencia. Sin embargo, existe una pequeña trampa histórica. Muchas de las canciones conocidas como sea shanties no pertenecían realmente a la época exacta del juego. Las versiones clásicas de estas canciones se popularizaron principalmente durante el siglo XIX, cuando los barcos utilizaban tripulaciones más pequeñas y necesitaban coordinar trabajos mediante cantos. El juego está ambientado principalmente entre 1715 y 1722, por lo que su utilización es parcialmente anacrónica. Aún así, Ubisoft decidió incluirlas porque representaban perfectamente la imagen cultural que tenemos de los marineros y piratas. McDavid incluso utilizó una canción tradicional escocesa llamada The Parting Glass como inspiración para construir el final de la historia. La música no fue simplemente un adorno colocado sobre el juego después de terminarlo. De hecho, algunas canciones ayudaron a los desarrolladores a construir la personalidad y la atmósfera emocional de la aventura. Los jugadores podían encontrar a los cantantes por diferentes lugares y perseguir las partituras antes de que el viento se las llevara. Después, esas canciones podían ser aprendidas por la tripulación y escucharse mientras el Jackdaw navegaba por el océano. Así, una mecánica de exploración terminó convirtiéndose en una de las características más recordadas del juego. Lo curioso es que una de las partes más auténticas de la experiencia pirata de Black Flag también es una de las que más se aleja de la cronología real. Y eso demuestra hasta qué punto Ubisoft mezcló investigación histórica y entretenimiento para construir su mundo. 2. Nassau solucionó un enorme problema de la historia. Uno de los mayores problemas que tenía el equipo de Black Flag era explicar por qué Edward Kenway podía encontrarse con tantos piratas famosos de la historia. Si todos aparecían simplemente por casualidad, la trama habría parecido demasiado conveniente y poco creíble. La solución surgió gracias a la investigación histórica sobre Nassau, en las Bahamas. Entre aproximadamente 1714 y 1718, Nassau funcionó como un importante refugio y punto de reunión para numerosos piratas. El equipo descubrió que figuras como Benjamin Hornigold, Charles Vane, Calico Jack y Blackbeard estuvieron vinculadas con aquel lugar. Esto permitió convertir Nassau en una especie de centro neurálgico de la historia. Edward podía conocer allí a diferentes personajes sin que pareciera que estaba persiguiendo a todas las celebridades de la piratería por el Caribe. La investigación fue tan importante que Ubisoft recurrió directamente a Colin Woodard, autor de The Republic of Pirates. Woodard terminó colaborando con el equipo para ayudar a representar con mayor precisión aquel mundo. Su investigación también ayudó a los desarrolladores a entender la idea de una comunidad pirata con sus propias reglas y estructuras. Eso influyó en la manera en que Nassau funciona dentro del juego. En lugar de ser simplemente otra ciudad del mapa, Nassau se convirtió en el corazón de la llamada República Pirata. La decisión también permitió reunir personajes históricos reales y personajes ficticios dentro de una misma narrativa sin forzar demasiado las coincidencias. Por eso, una investigación sobre una ciudad real terminó resolviendo uno de los problemas fundamentales del guión de Black Flag. Y lo más curioso es que la solución narrativa estaba escondida en un episodio real de la historia de los piratas. 3. El nombre Jackdaw no fue elegido al azar. El barco de Edward Kenway, el Jackdaw, tiene un nombre que posee un significado mucho más peculiar de lo que parece. Jackdaw es el nombre inglés de la grajilla, un pequeño córvido relacionado con cuervos y cornejas. Durante el desarrollo del juego, el equipo consideró que este nombre encajaba perfectamente con la personalidad del barco. Según Jim Gesdon, director creativo de Black Flag, la palabra les gustaba especialmente por su sonido. Para él, Jackdaw tenía una sensación áspera, desgastada y crujiente que recordaba a un barco viejo enfrentándose al mar.
pero el nombre también encaja con una tradición simbólica relacionada con las aves de la familia de los córvidos. Cuervos, cornejas y grajillas suelen aparecer asociados con inteligencia, oportunismo y supervivencia. Esas características combinan bastante bien con Edward, un personaje que comienza buscando principalmente fortuna y reconocimiento personal. Además, el nombre evita convertir al barco en algo excesivamente grandilocuente. No se llama el Destructor, la Venganza, ni utiliza un nombre diseñado únicamente para intimidar. En cambio, tiene el nombre de un ave pequeña y resistente, algo que encaja con la filosofía del juego de construir una nave que crece junto al protagonista. La propia tripulación también transforma progresivamente al Jackdaw en una parte fundamental de la aventura. No es solamente un vehículo utilizado para desplazarse entre misiones. Su capacidad de mejorar, su tripulación y su presencia constante hacen que termine funcionando casi como otro personaje. Y todo comenzó con un nombre de ave escogido porque simplemente sonaba exactamente como debía sonar un viejo barco pirata. 4. Black Flag nació gracias a una mecánica de Assassin's Creed III. Aunque Black Flag terminó convirtiéndose en un enorme juego de piratas, su origen está directamente relacionado con una característica que apareció en Assassin's Creed III. Durante el desarrollo de aquella entrega, Ubisoft creó un sistema de combate naval que permitía controlar barcos durante la Revolución estadounidense. El equipo descubrió que las batallas marítimas tenían muchísimo potencial y comenzaron a preguntarse qué ocurriría si todo un juego estuviera construido alrededor de esa idea. La época dorada de la piratería ofrecía precisamente el escenario perfecto para hacerlo. Al retroceder algunas décadas desde los acontecimientos de Assassin's Creed III, los desarrolladores entraban directamente en el periodo conocido como la Edad de Oro de la piratería. Así surgió la posibilidad de combinar la navegación, el combate naval, la exploración y la vida pirata en un solo mundo abierto. La idea no consistía simplemente en añadir barcos a una nueva aventura de asesinos. La intención era convertir el océano en uno de los principales espacios de juego. Por eso, Black Flag terminó teniendo una estructura mucho más abierta que sus predecesores. El mapa permitía navegar entre ciudades, islas, fuertes, ruinas y naufragios mientras el jugador decidía qué quería explorar. El equipo incluso diseñó el juego alrededor de una proporción aproximada de 60% de exploración naval y 40% terrestre. Esto representó un cambio enorme para una franquicia que hasta entonces había estado principalmente centrada en ciudades y parkour. La piratería, por tanto, no apareció como una ocurrencia independiente después de Assassin's Creed III. Fue precisamente el éxito del concepto naval de aquel juego el que ayudó a demostrar que podía sostener una aventura completa. En otras palabras, sin los barcos de Assassin's Creed III, probablemente nunca habríamos tenido el Black Flag que conocemos. 5. Ubisoft intentó eliminar los clichés de los piratas. Los desarrolladores de Black Flag hicieron algo bastante inusual para un videojuego de piratas. Intentaron alejarse de muchos de los clichés más famosos del género. Durante su investigación histórica descubrieron que elementos como caminar sobre una tabla, los piratas con loro en el hombro y los garfios no eran representativos de la realidad cotidiana de aquella época. Muchos de esos elementos habían sido popularizados posteriormente por novelas, películas y otras obras de entretenimiento. El equipo quería que el Caribe del juego se sintiera menos como una caricatura y más como un mundo histórico creíble. Por eso investigaron durante meses la vida, las ciudades, los barcos y las costumbres de los piratas del siglo XVIII. Incluso estudiaron cómo los propios piratas construían su imagen pública. Un ejemplo especialmente interesante fue Edward Teach, conocido como Barba Negra. Teach utilizaba mechas encendidas colocadas alrededor de su sombrero para crear una apariencia aterradora durante los enfrentamientos. Su objetivo no era necesariamente lanzarse a matar a todos sus enemigos. La imagen intimidante podía provocar que otros marineros se rindieran antes de comenzar una batalla realmente sangrienta. Los desarrolladores interpretaron este comportamiento como una especie de estrategia de marca personal, mucho antes de que existiera el marketing moderno. También descubrieron que los piratas utilizaban banderas y símbolos para hacerse reconocibles y construir una identidad propia. Esa investigación influyó directamente en la representación de personajes como Barba Negra dentro del juego.
Paradójicamente, el resultado fue una aventura llena de elementos espectaculares que intentaba desmontar precisamente la imagen exagerada del pirata tradicional. Así que Black Flag no solo quiso contar una historia de piratas, también intentó separar al pirata histórico del pirata que Hollywood había creado. 6. Black Flag eliminó al protagonista del presente. Por primera vez en la saga principal, Black Flag decidió abandonar al protagonista moderno que había acompañado a los jugadores durante varias entregas. En lugar de continuar con Desmond Miles, Ubisoft convirtió al propio jugador en el personaje del presente. La historia moderna se desarrolla desde una perspectiva completamente en primera persona. El jugador trabaja para Abstergo Entertainment, una empresa ficticia que utiliza los recuerdos genéticos como una forma de entretenimiento. Esta decisión no fue simplemente un cambio de protagonista. Jim Gesdon explicó que la intención era hacer que cualquier persona pudiera entrar directamente en el universo de Assassin's Creed. Abstergo Entertainment funcionaba como una manera de hacer accesibles los recuerdos genéticos a todo el mundo. Así, el jugador podía experimentar la vida de Edward Kenway sin necesitar conocer previamente a un personaje moderno específico. Incluso las actividades dentro de las oficinas estaban diseñadas para reforzar la sensación de que realmente trabajabas allí. Podías explorar el edificio, utilizar ordenadores y descubrir información adicional sobre el universo de la saga. Esto también permitió que Ubisoft introdujera pistas y detalles de la historia sin interrumpir constantemente la aventura de Edward. La decisión terminó siendo bastante importante para el futuro de la franquicia. En Unity, Ubisoft retomaría una idea similar utilizando Helix para conectar al jugador con los recuerdos históricos. Lo curioso es que una de las mayores rupturas narrativas de Black Flag consistió precisamente en hacer desaparecer al protagonista del presente. 7. El buceo de Black Flag tiene una base histórica real. La campana de buceo que Edward utiliza para explorar naufragios no fue una invención creada exclusivamente para hacer espectacular el videojuego. Durante la investigación histórica de Black Flag, los desarrolladores descubrieron que este tipo de tecnología ya se utilizaba para recuperar tesoros hundidos. Colin Woodard, investigador especializado en la historia de la piratería, explicó que los españoles empleaban equipos de buzos y campanas de buceo para recuperar enormes cantidades de riqueza perdida en naufragios. Aquellos naufragios estaban relacionados con barcos que transportaban tesoros procedentes de diferentes partes del Imperio Español. Los restos podían encontrarse en aguas relativamente poco profundas, especialmente frente a las costas de Florida. La recuperación de esos tesoros terminó atrayendo también la atención de piratas y aventureros que querían aprovecharse de los pecios. En aquella época, la idea de descender bajo el agua utilizando una estructura que atrapaba aire podía parecer extraordinaria. Sin embargo, el principio de la campana era bastante sencillo. El dispositivo descendía invertido y conservaba una bolsa de aire en su interior. De esa manera, el buzo podía permanecer bajo el agua durante un tiempo limitado sin tener que regresar inmediatamente a la superficie. Black Flag convirtió esta tecnología histórica en una de sus mecánicas de exploración más reconocibles. Edward podía descender hasta naufragios, buscar cofres y enfrentarse a peligros como tiburones mientras permanecía dentro del límite de su suministro de aire. Lo sorprendente es que una de las actividades más fantásticas del juego nació de una tecnología real utilizada siglos atrás para recuperar riquezas del fondo del mar. 8. Black Flag convirtió el océano en un lugar para esconderse. Una de las innovaciones de sigilo más extrañas de Black Flag ocurrió precisamente debajo del agua. Ubisoft convirtió el fondo marino en un espacio donde Edward podía utilizar técnicas de infiltración. Esto significaba que el sigilo ya no estaba limitado a callejones, vegetación, multitudes o edificios. Durante determinadas situaciones, Edward podía esconderse entre zonas de algas para evitar ser detectado por tiburones mientras exploraba las profundidades. Ubisoft considera que Assassin's Creed IV fue el primer juego de la saga que hizo del sigilo submarino una consideración específica del diseño. La idea resulta especialmente curiosa porque el jugador normalmente piensa en el océano como un espacio abierto donde resulta imposible ocultarse. Bajo el agua ocurría exactamente lo contrario.
las plantas marinas podían convertirse en una especie de escondite natural para Edward. Además, el océano introducía una amenaza diferente a la de los guardias tradicionales. Un enemigo humano podía perseguirte, pero un tiburón podía aparecer desde otra dirección y convertir una exploración aparentemente tranquila en una situación peligrosa. Esta combinación obligó al equipo a pensar el sigilo desde una perspectiva completamente distinta. Edward podía utilizar el entorno acuático para acercarse a determinados lugares sin ser visto. La mecánica también reforzaba la idea de que el Caribe no era solamente un escenario decorativo. El mar tenía sus propias reglas, peligros y oportunidades. De esta manera, Black Flag consiguió llevar una de las características fundamentales de Assassin's Creed, el sigilo, a un entorno donde la franquicia prácticamente nunca lo había utilizado antes. 9. Edward podía seguir siendo un pirata sin ser un assassin. Black Flag hizo algo que podía haber resultado muy complicado para una franquicia llamada Assassin's Creed. Permitió que su protagonista pasara gran parte de la historia sin ser un assassin. El problema era evidente, porque las actividades piratas de Edward no encajaban necesariamente con las reglas y responsabilidades de la hermandad. Ubisoft decidió utilizar precisamente esa contradicción como parte fundamental de la historia. Jane Gesdon explicó que querían fusionar dos fantasías diferentes, la del asesino y la del pirata. Un personaje que siguiera estrictamente el credo difícilmente habría podido comportarse como un pirata que ataca barcos y busca riquezas. Por eso Edward comienza persiguiendo objetivos personales en lugar de luchar por la causa de los assassins. Su evolución no consiste simplemente en conseguir mejores armas o aprender nuevas técnicas. También implica cambiar progresivamente su manera de entender la libertad. Al principio, Edward interpreta la libertad principalmente como la posibilidad de hacer lo que quiera sin responder ante nadie. Esa visión comienza a chocar con las consecuencias de sus propias decisiones. Poco a poco, el conflicto entre su ambición personal y sus relaciones con otros personajes transforma su perspectiva. Ubisoft quería mostrar que convertirse en assassin podía ser una elección y no una condición heredada. Esta idea también permitía separar la filosofía de los assassins de la personalidad individual de Edward. Por eso su historia funciona como un recorrido hacia una nueva forma de entender aquello que inicialmente buscaba desesperadamente. Y ese planteamiento convirtió a Edward en un protagonista bastante diferente de los héroes tradicionales de la saga. 10. Las canciones de la tripulación nacieron como una especie de radio pirata. Las canciones que la tripulación entona durante los viajes no comenzaron como una gran característica narrativa planeada desde el principio. Darby McDevitt explicó que el sistema de canciones nació de una idea mucho más sencilla. El enorme océano generaba largos periodos de desplazamiento durante los cuales el jugador podía pasar bastante tiempo simplemente navegando. McDevitt buscaba una manera de llenar esos momentos sin convertirlos en simples trayectos vacíos. Su inspiración vino de una idea parecida a la radio que acompaña los viajes en otros videojuegos de mundo abierto. Por eso llegó a describir el concepto inicial como una especie de radio pirata. El problema apareció cuando el equipo investigó la historia de las canciones marineras. Descubrieron que las famosas sea shanties no eran realmente apropiadas para el periodo histórico exacto en el que transcurre Black Flag. Aún así, la idea funcionaba tan bien con la fantasía pirata que decidieron conservarla. El sistema comenzó con una propuesta muy sencilla: permitir que el jugador activara canciones mientras estaba al timón. También querían que pudiera pasar a la siguiente canción o hacer que la tripulación dejara de cantar. Lo que comenzó como una solución para hacer más entretenidos los viajes terminó convirtiéndose en una de las características más recordadas del juego. Incluso el equipo creativo reconoce que aquellas canciones ayudaron a darle personalidad al océano. Así que una mecánica creada para evitar que navegar fuera aburrido terminó convirtiéndose en una parte esencial de la identidad de Black Flag. Y todo surgió de una pregunta bastante simple: ¿qué hacemos para que los largos viajes en barco no se sientan vacíos? 11. El océano del juego utiliza física inspirada en el mar real. El agua de Black Flag no fue diseñada únicamente para verse bonita, porque Ubisoft utilizó referencias de la escala de Beaufort para construir el comportamiento de las olas. Esa escala se utiliza en meteorología y navegación para relacionar la velocidad del viento con sus efectos observables.
El equipo aprovechó esa referencia para crear diferentes estados del mar durante la navegación. Por eso, el océano puede pasar de relativamente tranquilo a convertirse en una zona peligrosa durante una tormenta. Las olas también afectan visualmente al Jackdaw mientras avanza. El barco no permanece completamente rígido sobre una superficie plana, sino que se mueve siguiendo el oleaje. Este detalle ayudaba a que navegar transmitiera una sensación mucho más física. La tecnología utilizada para representar el océano fue presentada por Ubisoft como un nuevo motor de mar para las versiones de nueva generación. El sistema también buscaba utilizar física inspirada en el mundo real para generar las olas. Esto significa que uno de los elementos que probablemente parecían más decorativos para el jugador tenía detrás un considerable trabajo técnico. El resultado fue especialmente importante porque el mar ocupa una parte enorme del mundo de Black Flag. En otros juegos, el agua podía funcionar principalmente como frontera del mapa. Aquí, en cambio, era uno de los principales espacios de juego. Por eso hacer que las olas se comportaran de manera convincente era fundamental para que la fantasía de convertirse en capitán pirata funcionara. 12. El mapa está lleno de lugares que nunca necesitas visitar. Black Flag contiene decenas de ubicaciones que no son necesarias para completar la historia principal. Ubisoft diseñó el Caribe como un espacio que debía recompensar la curiosidad del jugador, incluso cuando no existía una misión esperando allí. Eso permitió incluir pequeñas islas, cuevas, asentamientos, ruinas, naufragios y zonas que podían pasar completamente desapercibidas. Algunas de estas localizaciones ni siquiera son visitadas durante las misiones principales. El jugador podía encontrarlas simplemente navegando sin seguir ningún objetivo concreto. Esta decisión cambiaba bastante la relación entre el jugador y el mapa. En lugar de avanzar únicamente de misión en misión, era posible desviarse porque algo interesante aparecía en el horizonte. Una isla aparentemente insignificante podía esconder un tesoro o una actividad secundaria. Una zona de agua podía señalar la presencia de un naufragio que merecía ser explorado. Incluso después de desbloquear el mapa, todavía quedaban muchos lugares capaces de sorprender al jugador. Ubisoft describía al Caribe como uno de los mundos más completos creados hasta ese momento para la franquicia. La versión final llegó a incluir 50 localizaciones únicas para explorar. Pero lo interesante es que ese número no significa que todas fueran importantes para la historia. Muchas existían precisamente para que el jugador tuviera motivos para perderse. Esa filosofía ayudó a que Black Flag se sintiera menos como una serie de niveles conectados y más como un auténtico territorio que podías recorrer por iniciativa propia. 13. Edward puede marcar 10 enemigos al mismo tiempo. La visión de águila de Black Flag recibió una mejora muy útil que podía pasar desapercibida durante una partida normal. Edward podía marcar y seguir hasta 10 enemigos simultáneamente utilizando esta habilidad. La función resultaba especialmente importante cuando tenía que infiltrarse en zonas protegidas. En anteriores entregas, conocer la posición de los enemigos ya era útil, pero Black Flag aumentó considerablemente la cantidad de información que el jugador podía controlar. Esto tenía una razón muy práctica. Los enemigos podían activar campanas de alarma y llamar refuerzos cuando descubrían al protagonista. Por lo tanto, perder la ubicación de uno de ellos podía provocar que una infiltración aparentemente perfecta terminara en combate abierto. Marcar varios objetivos permitía estudiar la zona antes de actuar. Edward podía saber quién patrullaba, quién estaba aislado y qué enemigos podían convertirse en un problema. La característica también encajaba con la nueva estructura de las zonas de infiltración del Caribe. Muchas fortalezas y asentamientos tenían espacios abiertos y diferentes rutas para acercarse. En ese contexto, disponer de información sobre varios enemigos simultáneamente era mucho más importante que en una habitación pequeña. Ubisoft consideró esta evolución parte de los cambios realizados al sistema de sigilo de la saga. La visión de águila dejó de ser solamente una herramienta para identificar objetivos y pasó a funcionar también como instrumento de planificación. Así, una habilidad que parecía simplemente una ayuda visual terminó convirtiéndose en una de las herramientas tácticas más importantes de Edward. 14. La tripulación tenía alrededor de 70 canciones para cantar. La cantidad de canciones que podía aprender la tripulación del Jackdaw es mucho mayor de lo que probablemente recuerda la mayoría de jugadores. Durante una presentación previa al lanzamiento,
Ubisoft explicó que Black Flag incluía aproximadamente 70 canciones de marineros y canciones de taberna. Estas piezas no funcionaban como una simple banda sonora que sonaba automáticamente en determinados momentos. El jugador podía encontrar hojas de canciones repartidas por el mundo y atraparlas antes de que desaparecieran. Una vez obtenidas, las canciones pasaban a formar parte del repertorio de la tripulación. Después podían escucharse mientras Edward navegaba por el Caribe. La mecánica convertía una colección aparentemente secundaria en algo que modificaba directamente el ambiente durante los viajes. Las hojas incluso obligaban al jugador a perseguirlas cuando comenzaban a alejarse. Eso transformaba la búsqueda de canciones en pequeñas pruebas de movimiento y parkour. La idea era especialmente apropiada porque los viajes marítimos podían durar bastante tiempo. En lugar de dejar al jugador simplemente mirando el horizonte, la tripulación podía llenar esos trayectos con música. Además, las canciones ayudaban a reforzar la sensación de que Edward realmente tenía un grupo de marineros trabajando a bordo. La música, por tanto, no era únicamente decoración sonora. Se convirtió en una recompensa coleccionable que después podía disfrutarse durante la navegación. Y detrás de una de las características más queridas de Black Flag había una colección sorprendentemente grande de canciones, 15. El sigilo de Black Flag también funciona entre solo 2 personas. Black Flag modificó una regla visual del sigilo social que había sido fundamental en anteriores juegos de Assassin's Creed. Edward podía pasar desapercibido entre grupos extremadamente pequeños, incluso cuando solo había 2 personas cerca de él. En juegos anteriores, esconderse dentro de una multitud podía requerir una cantidad considerable de personajes alrededor del protagonista. La nueva versión hacía que el sistema fuera mucho más flexible. Edward podía utilizar pequeños grupos de personas para reducir las posibilidades de ser detectado. Esto resultaba especialmente útil en las ciudades y asentamientos del Caribe, donde las multitudes no siempre eran tan densas como en las grandes ciudades de otras entregas. El cambio también tenía sentido porque Edward era un pirata que se movía por un mundo mucho más abierto. El sigilo debía funcionar tanto en calles concurridas como en zonas relativamente pequeñas, en lugar de obligar al jugador a buscar una multitud enorme. El juego permitía aprovechar agrupaciones mínimas. La técnica podía combinarse con la visión de águila para identificar amenazas antes de acercarse. También podía servir para atravesar determinados espacios sin iniciar una persecución. Ubisoft incluyó este cambio dentro de la evolución del sigilo social de la franquicia. La idea demuestra cómo una modificación aparentemente diminuta podía alterar por completo la forma de infiltrarse. Así, Black Flag no abandonó el sigilo tradicional de la saga, sino que lo adaptó a un Caribe donde las oportunidades para esconderse eran mucho más impredecibles. Hasta aquí llegan las curiosidades de hoy. ¿Cuál de todas te sorprendió más? Cuéntanos tu respuesta en los comentarios o comparte otro dato curioso sobre este tema que conozcas. En Nespris nos encanta leer a nuestra comunidad y a partir del próximo video estaremos mostrando algunos de los mejores comentarios en pantalla. Así que tu mensaje podría aparecer en el siguiente episodio. Si disfrutaste este contenido, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas curiosidades. Gracias por acompañarnos y recuerda, siempre hay algo nuevo e increíble por descubrir.